Rosum, Estrategias para un cómic árabe independiente, es el proyecto que presento dentro de la modalidad deslocalizados para la convocatoria BSN Producció 2015 de la Capella. El proyecto consiste en juntar a los 4 fundadores de las revistas más importantes de cómic para adultos en el mundo árabe, actuales, en un encuentro para reflexionar y hablar y promover una red entre los artistas de cómic para adultos en el mundo árabe. Durante este encuentro de una semana en Barcelona, aprovechando la presencia de estos 4 artistas provenientes de ciudades como Casablanca, Beirut, Cairo y Túnez, además de reflexionar sobre las estrategias para la creación de una red entre artistas y revistas de cómic en el mundo árabe, haremos una serie de actividades que van desde un encuentro abierto hasta encuentros profesionales o una expo en la librería Fat Bottom. La semana de actividades empieza con un encuentro en la Escuela Elisava con los alumnos del posgrado de cómic e ilustración, y este encuentro consiste en una charla y un taller con los artistas invitados. Luego habrá otro encuentro profesional con los artistas de la Asociación de Ilustradores de Cataluña, APIC. Es un encuentro informal donde se hablará de la situación del cómic en el mundo árabe, los artistas presentarán sus trabajos y conocerán de primera mano lo que pasa aquí a nivel de cómic e ilustración. Luego habrá un encuentro abierto al público en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde los artistas invitados van a presentar sus trabajos, van a hablar de la situación del cómic en sus países respectivos después de la conocida primavera árabe. Hablarán también de la situación del artista en este contexto. Terminaremos la semana con una exposición en la librería Fat Bottom, en el Raval, que es una librería especializada en fanzine y cómic, y será también el momento de encuentro con los artistas de aquí y con el público interesado en este tipo de arte en la ciudad de Barcelona. Todo el material que se va a exponer en la librería Fat Bottom será el resultado de las sesiones de trabajo que haremos paralelas a las actividades diseñadas, y son sesiones de trabajo creativo entre los 4 artistas invitados que van a producir en situ, o sea, aquí en Barcelona, un fanzine de dibujo, de cómic, más dibujos que se van a exponer el sábado. Los artistas invitados son Mohamed Shenawi, fundador de la revista de cómic egipcia Tok Tok. Es una de las revistas importantes ahora mismo de cómic independiente, sobre todo de cómic para adultos en la zona árabe, y también es fundador del Festival de Cairo Comics, que se celebra cada año en octubre. Otro artista invitado a este encuentro es Lina Meres, que es fundadora de la revista libanesa Samandal. Esta revista se creó en 2007 y es una de las más antiguas, especializada en el cómic independiente árabe. Es una artista muy activa en el mundo del cómic árabe y ha participado en varios festivales, ha organizado otros, y además académicamente es especialista en la historia del cómic. Lina Houbeib viene de Túnez, es fundadora de la revista de cómic para adultos Lab 619. Es también una de las artistas femeninas más importantes en el mundo árabe a nivel de cómic. Es muy activa también a nivel de festivales, participa en varios y tiene una producción bastante interesante también en el cómic para niños. Y por último, Medea Nasi, que viene de Casablanca.
es miembro fundador de las revistas de cómic para adultos Skefkef, que se creó en 2013 en Casablanca, en Marruecos. Es una revista que junta a un colectivo de artistas de todo el país. También es miembro fundador de un colectivo de artistas digitales que se llama Brain Olfactory, que es un colectivo muy activo a nivel de ilustración y de cómic en Marruecos.